cordial bienvenida a la presentación de los libros Memoria de mi conciencia, Memoria de mi experiencia, del arquitecto Eduardo Rincón Gallardo. Agradecemos la presencia de todos en esta ocasión tan especial. Invitamos a hacer uso de la palabra a la directora de este Museo Nacional de Arte, a la maestra Carmen Gaitán. Gracias. A ver, este es un proyecto, aparte de tener este peso editorial, es un proyecto muy querido, porque estamos aquí celebrando a un hombre público que ha hecho una trayectoria durante varios sexenios con estilo, con noción, con pasión, sabiendo la historia de la ciudad a la que él le metía mano, cosa que a veces hoy lamentamos muchísimo. Y todos ustedes son los grandes expertos de que no se puede planear una ciudad, intervenirla más bien, si no hay un proyecto a largo plazo y si no se conocen las entrañas y si no se respeta el corazón. Así que yo creo que para todos ustedes es una gran alegría, así como para el Instituto Nacional de Bellas Artes, para la Secretaría de Cultura, para mí como directora de este Museo Nacional de Historia, que hoy se presenta este trabajo, estas memorias de Eduardo, cuando él se acercó, hace ya tiempo, como casi medio año, para precisar si podía ser este el marco de la presentación. Bueno, pues aquí está José Luis Chong, que es queridísimo amigo, y cuando yo supe de qué se trataba el contenido, qué mejor que este edificio de 1903, qué mejor que esta casa, que fue el Palacio de Comunicaciones, para recibir a una estrella de la arquitectura como nuestro querido Eduardo. Nosotros preparamos unas palabras, bueno, evidentemente les doy las gracias a José Luis, doy las gracias a Susana Miranda Ruiz y a Francisco Covarrubias Gaitán, que estamos descubriendo que tenemos algún parentesco. Yo vengo de Parral, Chihuahua, y él me dice que nuestra familia venía de San Luis Potosí, de Matehuala, de por ahí, finalmente norteños. Entonces, bueno, pues a ellos que me acompañan les doy las gracias, y yo rápidamente les digo que escribir sobre la vida, la propia, es un enlace con la vida de todos. Estos libros dan cuenta de historias, memorias, proyectos y transformaciones en la mirada experta, comprometida y muy sentida de Eduardo Rincón Gallardo Purón. Cuando el autor dice, la sala de mi casa era pequeña y en su pequeñez lo contenía todo, desde ahí estamos viendo una mirada que después impregnará a muchas de sus obras. Desde la maravillosa timbre de los recuerdos de infancia, de premisas filosóficas y de finas sensibilidades sobre arquitectura y urbanismo, Rincón Gallardo Purón suscribe. Es cierto que solo no tenemos a nosotros mismos y a nuestra circunstancia. El lector tiene en sus manos un espléndido recuento de los grandes ejes de la historia urbana de nuestro México, acompañada de momentos referenciales de su política, economía, pensamiento, grandeza y problemáticas de entraña. Un viaje desde la época mesoamericana, el mundo virreinal, la independencia y el México contemporáneo, donde monumentos, calles, plazas y edificios son portavoces de los muchos rostros que integran al país. Y ni más ni menos que sobre el caballito de Manuel Tolsá, que siempre nos acompaña en esta plaza de Tolsá, emplazado afuera de este museo, el autor señala: en medio de la turbulencia en la que nos encontrábamos, en medio de los trabajos en la calle de Guerrero y la avenida Paseo de la Reforma, una mañana del mes de agosto de 1978, el regente me expresó que quería mi opinión sobre dos monumentos que de manera conspicua se asentaban en el centro de lo que sería el eje llamado en ese momento Bucareli. Uno era el caballito, la estatua de Carlos IV, rey de España, y el otro, el reloj chino, localizado en pleno Paseo de Bucareli. Su intención era que si los dictámenes así lo indicaban, se buscara una nueva ubicación para ellos. Una ciudad, y ustedes expertos estarán de acuerdo, una ciudad se inventa y se reinventa al compás de sus circunstancias. Rincón Gallardo Purón aborda con investigación metódica los proyectos públicos, demográficos, científicos, que dan cuenta de varias décadas de trabajo comprometido, personal y profesional, para dimensionar los distintos procesos en la historia urbana del país, y cito: es tiempo de mudanzas, quiero irme a buscar
territorios donde florezcan otra vez las ideas y los principios de nuestra nacionalidad, de aquellos asuntos que nos mantienen unidos, donde crecer en paz, con poesía y un nuevo escudo, tengamos entonces una vida joven y un hogar tierno. Muchas gracias. A continuación, la arquitecta Susana Miranda Ruiz, presidenta del Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, nos brindará unas palabras. Muy buenos días a todos ustedes y a todas. Bueno, pues para mí es un gusto estar en este lugar. Muchas gracias a la maestra por su cálida bienvenida y por su entusiasmo por su trabajo. Muchas gracias, maestra. Y también le quiero agradecer al arquitecto Rincón Gallardo, que gracias a su entusiasmo hizo posible este encuentro. Muchas gracias, arquitecto, que no quiso estar aquí al frente y se perdió por ahí, pero nos está viendo, está disfrutando. Entonces, si hablan algo por ahí mal, cuídense porque a lo mejor está atrás de ustedes, es un poco travieso. Bien, pues estar en este maravilloso lugar realmente es muy halagador para todos y sobre todo para nosotros los arquitectos. Y yo voy a retomar algo que tenemos aquí al frente y no sabía que iba a estar, pero es un cuadro de Diego Rivera, pero sobre todo me motiva mucho porque el sábado estábamos en una reunión de gremial y justamente salió el tema de la ingeniera arquitecta Ruth Rivera, hija de Diego Rivera, donde tuvo un gran papel para la formación de la federación, de la FECAR. Y ya cuando me encuentro con este cuadro realmente es muy, muy motivante para las arquitectas ver cómo estamos presentes siempre, ¿verdad, maestra? Nada más quiero acotar, lo tenemos ahorita aquí presente, porque hace un mes que esta nación recibió la donación de este magnífico cuadro. Una mujer que se llama Julie Compton, que llegó a México alrededor de 1956, en el principio de la vida, en la juventud, y era el momento en el que Diego regresaba ya de la última quimio, 6 meses después de pintar esta obra muere. Y ella había decidido venderlo, pero por los buenos oficios de un editor sensacional, René Solís, y de la Galería de Arte Mexicano, ella que vive en Nueva York, la convencieron de que en lugar de venderlo, se lo regresara al país de Diego Rivera. Así que con muchísima generosidad, ella vino y decidió dárselo no nada más al Instituto Nacional de Bellas Artes, sino que estuviera en el MUNAL para que después se vaya con sus hermanos que están en la sala permanente. Así que por eso estamos ahorita, en cada acto que tenemos, ayer tuvimos aquí al doctor Eduardo Matos y también una conferencia magistral, lo tenemos presente para eso, para que ustedes todos nos sintamos orgullosos de esta donación de una amiga norteamericana que decidió que regresara a nuestro país. Es ella, es Julie Compton, y por eso es que preside esta ceremonia y muchas más hasta que ella se vaya con sus hermanos. Perdón la interrupción, pero creo que es importante que todos nos sintamos muy orgullosos. Nosotros lo único que hacemos, las obras son de ustedes, nosotros lo que hacemos es custodiarlas, así que aquí está para el disfrute de todos. Gracias, maestra. Nada más continuando, en mi papel aquí que estoy en la mesa como presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, quiero resaltar el programa que tenemos en nuestro colegio para impulsar el trabajo y promover precisamente las publicaciones editoriales, no nada más la expresión gráfica y arquitectónica es lo que representa su materialización impulsamos, sino también editorial. Ustedes van a ver en el libro el sello de nosotros, precisamente para que quede claro de que es un trabajo que el Colegio de Arquitectos ha revisado, ha avalado, y porque el arquitecto dice, si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien, y confiamos que las haga bien, y por eso también impulsamos más este libro. De aquí en adelante nosotros también le daremos seguimiento a este trabajo tan profesional para seguir impulsándolo. Quiero resaltar también que es un ejemplo para todos los que participan en nuestros eventos. Tuvimos 18 inscripciones de editoriales
en nuestra Bienal de Arquitectura del 2019. Eso muestra que también los arquitectos se interesan por su legado, no nada más arquitectónico, sino también editorial, y eso para nosotros es muy importante porque es un resultado multifacético, multidireccional, que va a ser un legado para las nuevas generaciones, porque esto queda ya, se lo podemos entregar como lo que es la esencia del Colegio de Arquitectos para los nuevos arquitectos que ya tenemos inscritos muchos en el colegio a partir del año pasado. Entonces, muchas gracias, arquitecto, por ese trabajo y esperamos que sigan inscribiéndose más, sobre todo en este tema. Pues yo nada más quiero recalcar que también que tenemos aquí presentes a varios expresidentes del Colegio de Arquitectos. Me da muchísimo gusto que lo estén acompañando porque él fue presidente también en el bienio 1984-1986 y actualmente es un excelente consejero consultivo para mí en lo personal, así como son todos los expresidentes. Valoro mucho su trabajo, precisamente por eso tenemos un colegio con este prestigio que realmente necesitamos y merecemos dar lo mejor precisamente para que continúe. Ahora vamos a iniciar. Yo voy a pedirle al arquitecto Francisco Santoyo que pase al frente para que continuemos con esta serie de participaciones. Muchísimas gracias por participar. Buenos días a todos ustedes, distinguidos miembros del presidio, amigos. Tal vez iniciaría con una pequeña precisión. Soy un intruso en este ámbito porque no soy arquitecto. Dicen que un día se estaba discutiendo cuál era la profesión más antigua y entonces le dijeron, pues, sin duda es la profesión del arquitecto. ¿Y por qué? Porque el arquitecto, con una gran visión del futuro, creó el orden perfecto del universo. Entonces se levanta un abogado y dice, no, señor, están profundamente equivocados. ¿Por qué? Porque la profesión más profunda es la del abogado. ¿Cómo? Claro, ¿quién creen ustedes que creó el caos? Entonces, hecha esa precisión, cuando el arquitecto Rincón, mi querido amigo, me invitó a hacer una presentación de parte de este libro, lo acepté con mucho gusto, sin saber el enorme reto que esto implicaba. Él me comentó que había escrito un libro en el que relataba sus experiencias, que era un libro de carácter autobiográfico para poder dejar constancia de su experiencia profesional, especialmente por su paso en el sector público. El primer impacto que quiero compartir con ustedes es cuando recibí el libro, y el libro se llama Memorias de mi conciencia, que tiene 2 capítulos, uno diálogo con las ideas y el otro con la imaginación. Y cuando hablé con él, me dijo, sí, quiero que platiques precisamente sobre el diálogo con las ideas. Bueno, me di cuenta que si bien Eduardo había escrito sobre las experiencias de su vida, su carácter siempre inquieto y la sensibilidad de un arquitecto por encontrar siempre formas de expresión artísticas plasmadas, no solo en los trazos de los bocetos o en las maquetas de las edificaciones, esa creatividad iría mucho más allá. Se inició desde año temprano en ese pequeño salón que hacía referencia a la maestra de la sala de su casa, con el piano vertical, tocando música y escuchando los domingos la música de Jorge Negrete, Pedro Infante y después pasando por la ópera y reencontrándola muchos años después ya como estudiante de la carrera de arquitectura con la música clásica en compañía de algunos amigos. Eso creo yo que lo fue marcando desde esa época juvenil. Lo llevó ese gusto por la música y por la literatura a emprender una constante reflexión y diálogo personal
personal con las ideas. Y esto es lo que nos refleja en este libro, ese diálogo con las ideas, esa reflexión personal a lo largo de toda esta vida y que hoy en este libro nos comparte con una gran generosidad. Como bien señala el autor, el libro no es una autobiografía típica. Lo que encontramos son enormes textos muy amenos, en los que él mismo indica, recoge el espacio de una vida, sus ritmos, sus tiempos y sus devenires. Es un recuento de sueños en que por milagro se convirtieron en realidad. Si bien en esta primera parte de diálogo con las ideas, el autor nos comparte que decidió dedicar la última parte de su vida a la experiencia de pensar y nos conduce por un fantástico viaje por el camino que ya sabe dónde termina, pero no por dónde va. Nos comparte con delicadeza elementos que conformaron los cimientos de su personalidad inquieta, creativa e inconforme, que desde siempre se fue expresando con la palabra, como lo escribió a los 17 años de edad en un texto que llamó Preguntando Arquitectura. En ese texto decía, es la no comprensión del verdadero sentido que tiene la arquitectura lo que le llevó a pensar en el urbanismo, en las ciencias de la tierra, de la vida y de la sociedad. Es decir, desde entonces tenía esa inquietud por la lectura, por la creatividad, por una visión del futuro, por una visión humana. Y finalmente en este trayecto nos muestra que el deseo del conocimiento con lecturas de otras disciplinas lo llevó a ser no nada más un arquitecto ni nada menos un arquitecto o un urbanista, sino que llegó a ser un profesionista de la vida. Siempre preocupado por combinar el conocimiento individual con la transmisión colectiva del conocimiento, compartiendo sus experiencias e inquietudes como lo expresó el 8 de noviembre en que se declaró el Día del Urbanista Mexicano. En su intervención señala que el buen urbanismo es amplia señal de la sociedad democrática, que sin embargo es el resultado de la aplicación concertada de políticas públicas de salud, de educación, cultura y planificación urbana. En un territorio dado, elementos que parece necesario para crear orden en la confusión desesperada de nuestro tiempo, y concluye preguntándose si este entorno recompuesto también nos ha hecho mejores personas o nos ha dejado en suspenso en un mundo de anomía, cólera y frustración. Como en este libro, en su intervención plantea que las eternas desigualdades del desarrollo económico se deben compensar con un diseño del urbano que las mitigue y con un diseño del organizativo como instrumentos de igualamiento. Para concluir, no solo es un tema de distribución de la riqueza aislada, la legislación y la planeación son importantes componentes de ese nuevo contrato natural que hemos decidido impulsar entre la sociedad y la naturaleza. Aquí en el fondo está reflejando también esa visión y esa necesidad de que la política pública tenga un carácter de Estado, de visión de Estado, de largo plazo, de preparación, de dignificación del servicio público y alejarse de la coyuntura. En este navegar por las aguas agitadas de su pensamiento también se reflejan inquietudes sobre el futuro del hombre y la sociedad. Y aquí déjenme hacer una acotación. En mis comentarios, como él mismo dijo que no iba a seguir el orden de su vida, yo tampoco sigo el orden de su libro. Y quiero señalar que cuando él hace el énfasis de en esta última etapa de la vida, yo sigo viendo a ese joven creativo, intenso, imaginativo, preocupado de 17 años. Y así, con ese espíritu, nos hace referencia al posthumanismo, a la posverdad, a la posvejez. Formula reflexiones sobre la capacidad del ser humano para adaptarse al desarrollo de la inteligencia artificial y qué es lo que ésta provocará en la sociedad.
en donde cuando cita a uno de los tantos autores que hace referencia en su libro, a Peter Sloterdijk, señala: es cada vez más difícil distinguir entre lo natural y lo artificial, en lo que el hombre ha hecho de sus prótesis culturales una parte constituyente de sí mismo. El autor agrega: en el mundo de lo vivo no hay dirección ni progreso, solo una historia definida en el cambio y la continuidad, a veces interrumpida por eventos contingentes. Respecto de la posverdad, también nos ayuda a entender el concepto posmoderno de lo que no existe una verdad objetiva para cuestionar los hechos, pero nos participa de su interés optimista al señalar que la razón puede prevalecer. Nos recuerda que D'Ancona situó el nacimiento de la posverdad en 2016, año que marcó un antes y un después. No tanto por el tipo de mentira, señala él, la mentira es siempre la misma, sino por la respuesta del público ante ella, una reacción en que la fuerza de las emociones, multiplicada por la acción de las redes sociales, puede hacer tambalear los cimientos de las democracias modernas. En la posvejez también hace referencia a que ese momento de la vida marca su final. También refiere que si bien en el pasado la vida se entendía como un arco en donde las etapas eran la niñez al principio, la madurez en el centro y la vejez al final, hoy con muchas razones muchos piensan que la vida es como una escalera en continuo ascenso, solo interrumpida por el azar. Cita, por cierto, de Jane Fonda. Pero esa inquietud, esa sed de conocimiento y la reflexión de lo que en esa etapa de la posvejez puede implicar en el ser humano y su soledad al final del camino, lleva al autor a un viaje por el uso de la tecnología. Así nos habla del teleautomatón, para incursionar en el mundo de los robots, y plantea si en el futuro, con los adelantos de la inteligencia artificial, habrá robots humanos y si estos serán una solución para el terrible mal de la humanidad, que es la soledad. Cuando habla de comunicación y catástrofe, nos cita a Joseph Ruth y nos hace reflexionar que la reacción de las personas frente a una catástrofe grave, cuando es inmediata, es solícita. Pero cuando una catástrofe es prolongada, como él señala, una catástrofe crónica, la gente se hace gradualmente indiferente a ella y a sus víctimas, cuando no impacientes. Nos advierte que el tsunami de la información, y cito, que inevitablemente nos abruma, deviene en la actitud indiferente hacia el conocimiento, el trabajo y el estilo de vida. Por ello nos invita a hacer una reflexión sobre los medios en que se desarrolla la comunicación. Señala: los medios incorporan una filosofía que es la expresión de cómo nos hacen usar nuestra mente, en qué medida nos hacen usar nuestros cuerpos y cómo codifican nuestro mundo. Por lo que es necesario determinar cuáles sentidos amplifican y cuáles son de nuestras emociones y tendencias intelectuales desatiendo. Nos advierte que las consecuencias del cambio tecnológico son siempre vastas, a menudo impredecibles y en su mayor parte irreversibles, por lo que nos siembra varias inquietudes. ¿Cómo afectará a la vida de la sociedad urbana la enormidad de las interacciones sociales involucradas en el ciberespacio? ¿Cuál será el impacto de la tecnología en el futuro económico de la niñez? ¿Cómo modelar un territorio sin apartar de ese modelo a la sociedad contenida que está empezando a sufrir el impacto de la inteligencia artificial, la robotización, la realidad virtual y la utopía de toda clase de vehículos, desde aéreos, terrestres y satélites? Finalmente nos advierte de la catástrofe que se avecina, ya que la prensa únicamente imprime lo que justifica su propia existencia, provocando una profunda confusión, sobre todo en su audiencia cautiva. Lo que hoy sucede es un misterio para los periodistas que creen comprenderlo y un ejemplo para los políticos que se empeñan en no comprenderlo. Al mismo tiempo nos recuerda: no se goza pues de total independencia de espíritu, sino cuando se está en condiciones de razonar correctamente. Mientras más nos dejamos guiar por la razón, más libres somos. Cuando se refiere a la política,
inicia con dos citas muy interesantes, una de Aristóteles, en donde la define como una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones, y la respuesta de Ortega y Gasset cuando le preguntaban sobre la política. Ortega y Gasset contestaba que cuando es mala provoca un malestar en la sociedad, que es un negocio que se puede rentabilizar políticamente. Con estas referencias nos comenta que el sector tecnológico venera la disrupción, genera la dependencia y la distracción, elementos centrales en el negocio de la política, y que la gente tiende a ver la historia a través de los distorsionados lentes desde su propia existencia, lo que generó que brote en los partidos políticos una práctica ciertamente terrorista basada en la idea de que se dispone de un grupo aparte, en este caso el Estado, contra el que se puede manifestar la agresividad para así mantener unido a un número de personas, sus clientes. Cuando habla de la impunidad, con gran crudeza dice: en México veo cómo la impunidad todo lo rodea. ¿Será porque es lo que más satisfacción produce en la mente criminal? El mayor resultado es la impunidad. Nos recuerda los factores que caracterizan la impunidad en nuestro país: falta de tracción del imperio de la ley, corrupción política, arraigados sistemas de mecenazgo político, poder judicial débil y falta de castigo, entre otras. Pero también nos advierte que para combatirlas son necesarios precisión y permanencia en el esfuerzo, pequeños cambios que produzcan efectos mayores en el tiempo. En su carta a los mexicanos nos recuerda que la insurrección, que genera históricamente una contradicción, al ser no un producto de la revolución, sino una conspiración con raíces en la selva y en las piedras castellanas, que nos marca nuestra conducta. Queremos ser tan libres que cada día lo pasamos entre insurrectos y protestantes, y al grito de abajo del mal gobierno vamos tirando, buscando ser creíbles y definir nuestra libertad. Quiero concluir esta intervención señalando que al final de la parte del pensamiento habla de la poesía. ¿Y por qué habla de la poesía después de que escuchamos todas estas reflexiones que son muy actuales? Y por eso digo que veo a ese joven inquieto, preocupado por el impacto de la tecnología en el mundo del futuro, de cómo se comportará esa sociedad que se aísla atrás de un celular, de una sociedad que probablemente pueda en la revolución tecnológica estar cuestionándose qué va a hacer dentro de 10 o 20 años, en donde estarán desapareciendo profesiones y la forma como las economías y las actividades se desarrollan actualmente. Cuando hace referencia a la poesía, cita una serie de frases, de expresiones que nos abren una luz de esperanza. Y con esto concluyo cuando él dice: hay una grieta en el alma de México y será por ella que entre la luz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, extraordinaria participación. Ahora, para finalizar también mi participación en este evento, le quiero pedir a Juan Gil Elizondo que pase al frente, por favor, y me confirme que es arquitecto, si no he vivido en un error. Por favor, Juan, muchas gracias. Mucho gusto, Presidenta. Sí, soy arquitecto. Amigos todos. Estoy aquí el día de hoy muy honrado con la invitación que me hizo mi primer jefe en la Ciudad de México, Eduardo Rincón Gallardo. Él me dio la primera oportunidad profesional en el campo del urbanismo cuando era secretario de Desarrollo Humano y Ecología en la Ciudad de México, cosa por la que les estaré agradecido toda la vida. Y en segundo lugar, porque en nuestra trayectoria de vivencias humanas nos liga un personaje en lo profesional, Pedro Ramírez Vázquez, que fue el primer jefe de Eduardo desde el punto de vista profesional en el CAPSE, en donde él inició sus tareas, y también amigo de toda la vida. A mí me ligó
familiar con el arquitecto Ramírez Vázquez, y tanto Eduardo como yo lo disfrutamos muchas décadas como ejemplo de hacer con sus ideas y con sus consejos. De tal manera que ese es el motivo principal de mi presencia en este evento tan emocionante para todos nosotros. En su libro, Eduardo habla de las regiones Solís y viene un apartado de su experiencia profesional en el CAPSE, el Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas, en 1964, año en que se ligó profesionalmente a Pedro Ramírez Vázquez. Y en aquel entonces él era director general de esa institución, y con el tiempo esto se convirtió en una fraternal amistad que duró toda la vida. Con su peculiar manera de ver y de vivir la vida, Eduardo nos reseña aquella época de gran imaginación y compromiso de tantos profesionales de la arquitectura y la construcción, cómo acometieron los retos de aportar soluciones originales reconocidas internacionalmente como el aula rural prefabricada. Este proyecto fue todo un éxito, se presentó en la 12ª Trienal de Milán, en donde se le otorgó el primer premio por el diseño arquitectónico, pero sobre todo por su proceso de fabricación industrial y su fácil construcción, que sirvió para concretar uno de los programas más ambiciosos de producción masiva y de calidad de equipamiento escolar que logró paliar el rezago educativo del país, complicado por el acelerado crecimiento demográfico de esos años. Los elementos básicos industrializados, estructura de fierro, cancelería, mobiliario y el equipo didáctico fueron aportados por el gobierno federal, mientras que la construcción de muros, techos, etc., fueron construidos con recursos provistos por los gobiernos locales y los gobiernos estatales. Además, se contó con la cooperación de vecinos para el desarrollo y para la donación de los terrenos y la mano de obra. Iniciaba esta generación con obras en donde la participación de la comunidad y de todos los sectores de la sociedad era muy activa. Cabe mencionar que para 1962 se reportaba la construcción de 7.419 aulas y 2.115 casas para maestros rurales, amén de producir en paralelo una serie de importantes museos que hoy en día son parte esencial del acervo cultural del país. Ramírez Vázquez nos enseñó con este ejemplo que la arquitectura es disciplina de servicio a todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. En estos años, Eduardo y otros prometedores jóvenes de su generación se ligaron también profesionalmente a otras figuras destacadas de la época del desarrollo estabilizador, como Jesús Silva Herzog, Fernando Solana y José María Martínez, quienes inculcaron en sus espíritus que el servicio enaltece al hombre que lo otorga, por encima de avatares y de la visión de corto plazo que muchas veces definen las administraciones públicas de todo siglo. Se dice que la herencia genética y la circunstancia del entorno social y cultural en que se desarrollan los hombres acaban por definirlos. Eduardo y su generación se abrieron paso profesionalmente en el sector público de 1964 a 1984 en México, que a pesar de sus rezagos y limitaciones de todo tipo estaba empeñado en el progreso y en un ambiente de optimismo en el futuro, tratando de aportar soluciones técnicas, imaginativas y con limpieza intelectual y honestidad. Así participan en la elaboración de las primeras leyes y programas de desarrollo urbano del país y de la Ciudad de México, en obras de ordenamiento de la movilidad de la capital y en la planeación de centros urbanos integralmente concebidos, y en visionarios esquemas de desarrollo turístico para regiones estratégicas de México. Enhorabuena por esta iniciativa de dejar constancia en sus memorias
su patronazgo en esta labor editorial de las memorias de nuestro querido amigo Eduardo Rincón Gallardo. Muchas gracias. A continuación, escuchemos al arquitecto Francisco Covarrubias Gaitán, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Queridos amigos, me es particularmente grato participar en la presentación de los libros Memoria de mi conciencia y mi experiencia del arquitecto Eduardo Rincón Gallardo, que plantean recuentos, memorias y visiones de sueños y miradas a la realidad desde una perspectiva personal y reciente. Él alza el antes y el después, los rasgos del contexto, y enmarca su actividad teniendo siempre como referente a México. Divide los temas en las regiones, en los ciudadanos y en el urbanismo, viéndolo como concepción, desarrollo, instrumentación y respuesta, con visión de los actores en escenarios inciertos y a veces con respuestas inesperadas que nos obligan a replantear hechos y a reflexionar sobre el hacer, las intenciones y sus implicaciones, atendiendo al tiempo y al entorno, a sus efectos y a su atendiendo al tiempo y al entorno, a sus efectos y a sus lecturas, al hombre y a sus circunstancias. Dialoga con las ideas, nos transmite reflexiones y emociones, reconoce las dificultades, muestra la complejidad social y política, la visión hacia el futuro y el volver a nuestra realidad. Respecto al servicio público, lo identifica como oportunidad de ampliar la conciencia, aprovechar el tiempo, reconocer a la sociedad y servirla. Reconocemos su significativo papel en las instituciones y en particular en la vivienda y el urbanismo en México, su transición desde Aulis hasta la culminación del Infonavit, su lectura y propuestas para la Ciudad de México, su percepción del futuro de la vivienda y del desarrollo urbano constituyen sin duda una gran lección. Nos comparte un rico diálogo con las ideas, con la imaginación y reconoce que el territorio debe ser considerado como soporte esencial de los propósitos económicos y sociales. Las reflexiones del urbanismo nos obligan a ver hacia el futuro, nos enseña aciertos y dificultades, y la lectura nos invita a recibirlo como un legado, a pensar, a hacer y a comprometernos frente a la situación territorial y urbana que no hemos podido resolver. En sus libros nos platica de la continuidad y discontinuidad y la ilustra con Oceana, cuyo principio era preservar la vida para disfrutarla en armonía con lo sustentable y enfatizar la sobrevivencia de la conciencia y de la experiencia, como ha intitulado sus libros. Reconoce, menciona a Pedro Ramírez Vázquez y a José María Gutiérrez Trujillo, quienes fueron los presidentes de nuestra academia, maestros y amigos. Al felicitar a Eduardo, me felicito por encontrarme aquí, en esta fiesta, con queridos amigos, con los que he compartido diversas etapas de mi vida. Me han solicitado presentar a dos queridos amigos, al arquitecto Joaquín Martínez Chavarría, en primer lugar, a quien mucho debe nuestro país por su participación en la fundación de las instituciones de la vivienda en México, por la fundación del INDECO, su visión de la comunidad rural y sus trabajos a lo largo de su vida, a quien he tenido la oportunidad de ver. Le ruego a Joaquín. Pues he dicho, ¿verdad? Amigos todos, a ver cómo te va cuando leas mis recuerdos. Me escribió Rincón al enviarme sus escritos. Me fue. En papel, cuantas y tantas cosas.
¿Cómo hacer una breve reseña, la fotografía de un proceso tan dinámico y rico de hechos y experiencias durante un instante muy lento? Pienso que todo fue modelado desde el principio. Imagino a Rincón, sus afanes hacia lo perfecto, en la monta vigilada por el ojo exigente y generoso del general, su padre, en el picadero de los dragones del colegio militar. Y de su barrio, amigos y estudios hasta llegar al primer contacto casi masónico con el Vitruvio, celosamente resguardado por libro picaseño en nuestra biblioteca universitaria, ante la presencia del maestro José Miguel García para su iniciación al estudio de la arquitectura. Y todo lo demás de su preparación académica que culmina en el Bouwcentrum de Van Ettinger en Holanda. Cambiamos la locación, tema central y tiempo, Infonavit. Y el preámbulo de mi primer encuentro con Rincón en el Auris de Gregorio Wagner. Aprendimos que si Francia, la revolucionaria, dio a la Sociedad Universal los derechos del hombre, el constituyente del 17 se otorgó al mundo la primicia del derecho de los trabajadores, que con el artículo 123 forma en conjunto con el tercero, 27, 115 y 130 la espina dorsal de nuestro todavía vigente y manoseado pacto fundamental. Puesto que uno de los rubros sociales más distinguidos resultó el tema de la vivienda obrera, la fundación del Instituto Nacional de la Vivienda con Luis Cortines fue una respuesta gubernamental de carácter formal y fue a instancias ya de los trabajadores. Años después, los escasos recursos fiscales para el tema y dentro de los compromisos de la denominada Alianza para el Progreso, se establecieron en el Banco de México los fideicomisos FOBIFOGA con la participación de recursos de ahorro captados por las bancas nacionales hipotecaria y de depósito. 12,000 viviendas anuales, sumatoria del gran esfuerzo nacional de entonces. Así llegamos al INB de diciembre de 1970. Mario Bautista me entrega la dirección general. Me encuentro a la logia de los Boluín, Armando Franco, Ávila Riquelme, Araujo y otros tantos, valiosos todos ellos en el espíritu de Félix Sánchez. Al amparo de la consigna de mi presidente, reitero que cada mexicano merece una vivienda digna. El Congreso, por su parte, determinó 115 millones de pesos anuales autorizados para el presupuesto de la institución. De ellos, 85 millones eran para el pago de pasivos por avales con la banca privada, 15 millones de pesos para gastos de operación y otro tanto para enfrentar el hambre de vivienda de carácter nacional. Algo teníamos que hacer, porque el hambre tiene cara de eje. La tierra, los servicios, los elementos de la vivienda, los recursos financieros y una política integral para el desarrollo sano y vivienda. Nuestros 5 ejes estratégicos. Procuremos, para el aspecto central de Rincón en sus memorias, en el tema de los recursos financieros. Desde aquel año, en el mes de noviembre, veníamos trabajando en una idea con Paco Pérez Ríos y Paso, líder de los trabajadores electricistas, y Jorge Durán Chávez, de técnicos y manuales de la producción cinematográfica, con 2 personajes para mí inolvidables: Roberto Córdoba y Horacio Welling, arquitecto y actuario respectivamente, ecuatoriano uno, argentino el otro. Comentadas las posibilidades teóricas de un nuevo modelo de recursos para la vivienda, más pronto que tarde, el 17 de mayo de 1971, se instala una Comisión Nacional Tripartita integrada por representantes de la capital, de los trabajadores, algunos funcionarios gubernamentales, bajo el pensamiento presidencial que rezaba: debemos felicitarnos de que en México se pueda tener un intercambio
a todos los sectores del conjunto. En aquel escenario es presentado el programa Vistran, Vivienda Solidaria para los Trabajadores Mexicanos, apoyado en las adiciones de la Ley Federal del Trabajo que nos deja el gobierno del presidente Díaz Ordaz. De inmediato, comisiones tripartitas de trabajo claramente reglamentadas. La quinta, vivienda popular, con un grupo de personajes de leyenda, tales como los hermanos Sánchez Madariaga, Llurén, Durán Chávez, Blas Chumacero, Medrano y Esponda, Álvarez Guerrero, Santos y Cuarón, Alberto Franco, Gonzalo Mut, Toño Gutiérrez Prieto y Bernardo Quintana, Marcelo Yabelín, Ugalde, Néstor de Bueno y Llanes Ramos Marvano. Al tiempo y amparados por nuestra Cancillería, se organizó un grupo tripartita para un recorrido por todas las instituciones semejantes y vigentes en América y Europa. Forma, fondo, resultados y prospectiva. Ese era nuestro interés inmediato. Después de días intensos, se le entregó una maciza roca ideada y negociada por el grupo a un escultor en la excelencia de lo jurídico, don José Campillo Sáenz, entonces subsecretario de despacho en la dependencia de comercio. El producto, la iniciativa presidencial de reformas y adiciones al artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo para la creación del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 5% del salario integrado de todos los trabajadores del país en aportaciones empresariales a favor de cada uno de ellos para la integración solidaria de un recurso dinerario para la vivienda. En las negociaciones extra e intramuros de la esfera gubernamental, siempre presente la disputa por la nación, en la calificación tan aceptada de Rolando Cordero y Carlos Stein en todo lo trascendente para México. El 21 de abril de 1972, por fin, se crea el IFO. Confieso, ¿sí? En cierta medida, coincidíamos con Gustavo Petricholi, quien me comentó en corto, durante la última reunión de todos los actores principales en Los Pinos. Cito: no te quejarás, Joaquín, que están muy concurridos los funerales del elenco. El reencuentro. Siempre sostuve pública e interna, particularmente ante el presidente Echeverría, que el nuevo instituto era una organización de carácter estrictamente financiero, pensando en el antecedente por el Banco de México para la operación del FOBO y del FOBO. Tal vez por ello, con extrema cortesía o razones que no fueron de nuestra competencia, el jefe del Estado nos mencionó a Jesús Silva Herzog como el abogado para dirigir la nueva institución. En el proyecto prevalecía la posición de la Secretaría de Hacienda, no a un organismo fiscal autónomo. Decíamos nosotros, les están enseñando la vivienda a la sociedad y por lo bajo nos están haciendo una miscelánea fiscal encubierta en el manejo del origen y destino de los recursos. Prospectiva, 100.000 acciones anuales de vivienda. En la razón de las corridas financieras nos indicaban 4.500 millones de pesos de valor estimado de la captación por la plantilla vigente de trabajadores, más 3.500 millones de pesos por la aportación gubernamental de una sola vez en un estimado de 80.000 pesos por valor de cada acción de vivienda, según el programa financiero respectivo vigente. Las corridas del modelo se materializaron en el IMSS de Gámez Betancourt y confirmadas con el resto final resultado en el Banco de México. Los hechos. Eduardo Rincón Gallardo arribó a la dirección técnica de la por razones para nada fortuitas. Fue su formación, talento, empeño, decisión y la bien meditada aproximación a la oportunidad de aplicar en escalas no imaginadas su capacidad para hacer que las cosas ocurran, lo que lo presentó ante el presidente Echeverría como una sólida alternativa.
se inició la construcción de un cuadro de excelencia en la vivienda. Leonidas Guadarrama y Pepe Parcero en el gobierno de la ciudad. Enrique Ávila Riquelme en la vocalía ejecutiva del FOBISTE y Juan Weber, previamente habilitado como coronel del ejército, como director del Fondo de la Vivienda Militar. Óscar Aguilar Siller en el Fideicomiso para la Vivienda de Acreditados de Ingresos Mínimos en el Banco de México. Víctor Espeleta en el Fideicomiso de Obras Sociales para los jornaleros agrícolas, empezando por la caña de azúcar, con sistemas integrados por otra aportación de 3 centavos por kilogramo de azúcar base estándar producido por los ingenieros. Después vinieron Fideurbe, Fuberdén, Coreno, hogares ferrocarrileros. Todo ello ideado, propuesto y gestionado por la institución de los 15 millones de pesos anuales para la vivienda del país. Del funeral de Petricholi pudimos asegurar los muertos que vos decís gozan de cabal salud. A Rincón lo seguimos desde el Consejo del Infonavit. Representábamos al gobierno. Imponentes sus logros. Nuestro país, su destino. Desde la subrogación del Cuautitlán Izcalli, el joven urbanista de las metámeras Roque González Escamilla, hasta la pistola y la bala, forma de ciertos predios del conjunto del Rosario de Ricardo Legorreta, y en los cuales todo el manejo y las cosas para hacer las casas de detalle y los asuntos de diseño en la vivienda eran bienvenidos por la institución que él representaba. En aquel sitio pudimos, por cierto, conocer a Manuel Teja y su tatami de acero. Manuel Teja es un personaje egresado de la ESIA del Instituto Politécnico Nacional, a juicio de quien habla, el más avanzado de los arquitectos viviendistas de mi generación. Todo lo demás, Eduardo. Invitar a los famosos, contactar a los capaces, trabajar con y para todos, tierra. No en los extrarradios, es muy fácil ahí, análisis de suelos, planes de desarrollo urbano, si acaso, principios de catastros en los que se confundían planes con planos, umbrales, servicios disponibles, edificadores, supervisiones, de calidad, información, todo en la construcción firme, meditada y a máxima velocidad del legendario tren de vivienda del Infonavit. Escribo por mis compañeros de época y cierro el ciclo con el maestro Villagrán, copiando al texto parte de una de sus misivas enviadas a Ramón Vargas Salguero en 1964, en la que el maestro ya presentía a Rincón Gallardo. Solo tenemos los datos suficientes, cito, para suponer que no podrá menos que propugnarse vigorosamente porque la arquitectura se ponga al servicio de los grandes grupos de población que quisieran ser sabios en todas las sabidurías, pero más quisieran tener con qué comer todos los días. Concluyo con admiración y envidia. Luis Prieto Sousa, arquitecto jalisciense, escribió por los años 50 su libro de poesías denominado Cofre. De ahí, la poesía Su Majestad del Trompo. De ahí lo que pienso de Eduardo Rincón. Dice: soy danzante, soy el trompo, teginado nada avanzo, pero todo tumbo y rompo mientras giro y mientras danzo. Mi perfil de equilibrista dibujó un arquitecto y el tornero es el artista de mi gálico perfecto. Junto a mí, solo es trasunto de equilibrio en la balanza, pues de punta sobre un punto, soy el amo de la danza. Sin que un ápice me aleje, son mis giros tan violentos que sin serlo, soy el eje de la rosa de los vientos. Y me adorna este atributo por los reinos ideales del calor y llama absoluto de los puntos cardinales, pues me siento desde adentro tan capaz y necesario que sin serlo, soy el centro de un sistema planetario. A las veces,
que advierten mi subido que los necios y los locos imagíname dormido, y acaso un tímpano ileso, fino y atento a porfía, capte, lleno de embeleso y perfecta melodía. Mas al rato, con orgullo acelero y lanzo chispas, y es entonces mi murmullo coro mágico de avispas, hasta que ardo en sortilegios cual irrumpe un nuevo día, entre acordes y entre arregios de imponente sinfonía. Y ante el arte con que admiro, los sabios me envidian mucho, pues girando nada miro y zumbando nada escucho. Pues yo solo deliro, cuando rasgo, rompo y tumbo, bailo, danzo, torno y giro, canto, silbo, soplo y sumo. Estos libros todos sintetizan lo que me fue cuando leí a mi compañero, jefe y amigo Eduardo Rincón Gallardo. A continuación, tengo el privilegio de presentarles al maestro arquitecto Félix Sánchez Aguilar, compañero de la vida desde nuestra querida facultad, maestro de la arquitectura. Gracias. Aquí bajito para que se oiga. Dios está en los detalles, eso dijo Miss Van der Rohe. Y un ejemplo de Eduardo, de lo que planea y lo que piensa es, ¿cuántos meses antes pretendió tener este lugar? Uy, como hace 7 meses. Bueno, esa es la prosapia de Eduardo. Culmina un esfuerzo en un lugar espectacular que motiva. Y motiva a todos los que han dicho, es decir, hemos tenido una clase de historia buenísima con el Poquín. Así es de que no va a estar fácil superar, pero bueno, esta es mi visión. Eduardo nos invita a recorrer su impacto en el desarrollo de la modernidad mexicana. Tiene un abanico de experiencias muy vasto, desde la planeación regional y urbana, los barrios, la ecología, la movilidad, la vivienda y el mar, su último tramo como ejemplar funcionario público. Conozco a Eduardo desde hace más de 45 años. Siempre lo traté como funcionario público de alto perfil. Es más, en muchas ocasiones rebasaba a sus jefes. Disciplina y creatividad son explosivos. Su mundo, pues, fue de rigor en la búsqueda de un mejor país. Me decían, se gobierna con leyes, pero también con costumbres. Y en esto se me fue la vida. Y el ruido que hace al irse es un ruido tan sordo al desaparecer en el infinito tiempo. Eso es lo que piensa Eduardo ahora. Con él, la cuerda del reloj siempre se extendió al máximo. Y con ideas tan avanzadas, muchas veces se rompió. Él y nosotros lo sabemos, él y nosotros lo vivimos, pero el punto es que así es la vida, que él escogió, y es justo señalar que siempre estuvo a la altura de sus circunstancias. Se dice fácil imaginar lo que no existe. Esto es, se puede lograr esto con tosuda imaginación, no parar, ejercer en profundidad los límites de nuestro cerebro, pero lo que resulta casi imposible es imaginar el proceso, los instrumentos, los tiempos y demás entretelones que nunca aparecen. Eduardo es un maestro en esto. Muchas veces le he oído decir, me tocó estar siempre en los fogones del barco, atizándole al carbón para que el barco, las instituciones y México se movieran. En mi desarrollo profesional ha sido un protagonista desde el entramaje del escenario profundo, sin aparecer, y justo ha incidido en los resultados con las ideas y políticas públicas. Cuando el sueño del Infonavit, ahí estuvimos, se la jugó con la juventud, con la nuestra, y así en múltiples batallas hemos estado juntos y una sólida, fructífera y decantada amistad ha surgido en todo
este tiempo. En el mundo del agua, ahí también estuvimos, con la suerte de hacer las marinas de La Paz y de Puerto Escondido cerca de Loreto, un lugar tan mágico que alguna vez pretendió ser como Port Grimaud en la costa sur francesa. Trabajar en la costa mexicana es un problema de carácter. Para atraer al turismo, todos quieren un pueblito mexicano. Lo que propusimos fue una marina con imagen tecnológica que acentuara su momento histórico y por ello diseñamos una estructura metálica galvanizada y atornillada para evitar la erosión marítima. Se resolvió como una construcción moderna, transparente y ligera y respondió a esta visión de innovación y tradición en la arquitectura mexicana. El proyecto más grande obedece a una visión integral de desarrollo económico de la zona y forma parte de un ambicioso proyecto integral federal. La belleza incomparable de los escenarios que conforman el Mar de Cortés cautiva desde épocas remotas a navegantes que surcan sus aguas, invitándolos a disfrutar de esta región, considerada como el acuario del mundo. Fonatur impulsó el proyecto Escalera Náutica como prioritario. Después de muchos estudios, se llevó a cabo un amplio proceso de consulta con las autoridades estatales y municipales, las comunidades y organismos civiles, concluyéndose que era viable entrar de manera integral al Mar de Cortés, y ahí surgen las escalas náuticas de la empresa Singlar. Estas escalas náuticas, además de contar con una infraestructura marítima y terrestre de bajo impacto ambiental, son la puerta de entrada a las riquezas naturales y culturales de esta región. El objetivo del proyecto fue desarrollar una red de escalas náuticas con todas las facilidades y de alguna manera dar una bienvenida al transeúnte, a los que vienen en mar y que sean bien recibidos. Mar de Cortés es un mundo nacido de las aguas. Es un proyecto estratégico que intenta que los mexicanos nos relacionemos con el mar. Increíble, siempre le hemos dado la espalda al mar. Basta voltear a Tulum para comprender cómo en este territorio el mar parece no existir. Recuerdo que el presidente Luis Cortines, allá en la prehistoria, lanzó una promesa de campaña denominada Marcha al Mar. En 2003 se integró finalmente este proyecto estratégico. Finalizo esta presentación diciendo que a Eduardo su disciplina política lo impeló a hacer cosas y a su vez lo limitó a hacer cosas. Estamos ante un hombre cuya circunstancia lo centró en la función pública y, en mi opinión, cumplió con creces. Es justo que nos deje la caja negra de su vuelo con la presentación de estos dos libros que hoy nos convocan, bellamente diseñados por Carmen Cordero. En la unidad del tiempo maya, 4 cartones vividos a plenitud y superando cualquier expectativa. Muy querido amigo, 4 cartones vividos plenamente. Gracias. Invitamos al doctor José Luis Chong, coordinador editorial de Palabra de Clio, a que nos comparta unas palabras en este cierre de esta presentación. Bueno, yo no traigo discurso, no se asusten. A mí me invitaron apenas hace un momento a presentar. Entonces, lo único que quiero comentarles es que cuando recibí el texto de Eduardo, me llevé una semana para leerlo. Lo invité a que nos tomáramos un tequila para reflexionar juntos sobre algunos detalles. Y regresando a casa le mandé un correo que es muy breve, son 2 líneas, se lo voy a leer porque me hizo el honor de ponerlo en la contraportada del libro primero. Y dice así: la memoria de mi conciencia es un libro bien escrito, sincero,
profundo, franco. Y además es la excelente memoria profesional de un arquitecto y un funcionario público. Vamos, adelante, Eduardo. Y con esto lo que quiero decir es que yo cuando leí este texto, el libro era uno y se llamaba La memoria de mi conciencia. Ahora me vengo a enterar que el libro 2 se llama La memoria de mi experiencia, pero me gusta mucho cómo quedó. Y yo creo que sobre todo esta obra obedece al deseo de Eduardo de trascender en esta existencia y poder dar un legado a los profesionales del futuro. Ojalá que a través de ustedes, a través de la academia, a través de las asociaciones, este texto pueda llegar a los arquitectos del futuro, y con eso estoy seguro que Eduardo, donde quiera que se encuentre, va a estar muy feliz de que esto pueda servir